Tu biblioteca virtual. Audiolibros. Hola, voy a continuar con la lectura de Civil. No había podido continuar porque me enfermé. Ya se imaginarán, como de tos y así. Pero vamos a terminar el libro antes de que termine el año. Entonces, nos quedamos en el capítulo 17, que es Willard. En sus solitarias meditaciones acerca del caso Dorset, la doctora Wilbur repasaba una y otra vez la evidencia existente acerca de la extraña aventura de una niña que había sido violada, sometida a abusos sexuales, privada de una niñez normal y así llevada hasta la psiconeurosis por la más paradójica de las razones, para poder sobrevivir. No obstante, todos los hechos reunidos provenían de una sola fuente. Civil y las personalidades de esta se necesitaban otros testimonios, comprendió la doctora Wilbur, para comprobar la veracidad de sus hallazgos. La madre estaba muerta. Aparte de la misma paciente, era obvio que el padre era el único testigo con el que podían ser verificados los casi 3 años de análisis. Por ello, en abril de 1957, después de que la doctora hubo examinado minuciosamente todos los datos inexistentes y existentes acerca de la relación madre-hija, decidió introducir a Willard Dorset en el caso. Civil le pidió que viniera a Nueva York. Tanto la doctora Wilbur como Civil hubieran tenido más esperanzas de que Willard Dorset hubiera venido a Nueva York desde Detroit, donde vivía a sus 74 años de edad. Felizmente vuelto a casar y aún trabajando, si aquello hubiera sido un tribunal de la ley y no de las emociones humanas. Willard Dorset, cuya relación tanto con su hija como con la doctora se habían puesto tensa, quizá no quisiese venir. Willard ya había manifestado su pensamiento con sus 34 años. Civil era demasiado mayor para que él siguiera manteniéndola, a pesar de que cuando se le habían acabado el dinero a los 2 años de estancia en Nueva York, había aceptado pagar sus gastos para que pudiese continuar su tratamiento. Aunque había iniciado el análisis sin que él lo supiera, le había informado al respecto al final del primer año. La doctora se sentía inclinada a considerar esta ayuda como el pago de una deuda, la deuda de un padre a una hija que, a través del análisis, estaba luchando, literalmente, para llegar a ser ella. La ayudaba a regañadientes y en forma irregular. Y sin embargo, en aquel estadio en su vida, ella no tenía ninguna cuenta bancaria, ni trabajo permanente, y sus únicas fuentes de ingresos eran las ocasionales ventas de sus pinturas, su trabajo esporádico como maestra y un empleo de tiempo parcial, intermitente, como terapeuta artística en un hospital de Westchester. La doctora pensaba que la obligación de Willard Dorset hacia Civil era también la deuda de un padre que había malgastado el dinero de su hija. Había vendido el piano de Civil, el mobiliario de su dormitorio y varias de sus pinturas sin consultarla y sin entregarle el dinero obtenido de esas ventas. Incluso le había hecho pagar la mitad de los gastos del funeral de su madre. La actitud de la doctora se había exacerbado cuando Willard había fallado en el envío de uno de los cheques mensuales de Civil. Un fallo que era más perturbador porque era la repetición de un episodio que había tenido lugar de los días escolares de Civil. El que su padre no le hubiera enviado el dinero, junto con las prohibiciones de pedir nada prestado con las que la habían educado, la obligaron a vivir durante 5 semanas a base de naranjas y pastas, racionadas a 2 por día. Ambos episodios hacían que Civil creyese que su padre le daba cosas bajo presión o por un sentido del deber, y no porque sintiese afecto por ella. Notando su depresión en el episodio actual, la doctora Wilbur escribió a Willard Dorset diciéndole que lo que había hecho había causado angustia en su hija, que no estaba en situación de soportarla. Él replicó que era un hombre muy ocupado, que no siempre podía cuidar de todos los detalles. Tampoco le preocupó el que la doctora llevara tiempo sin ser pagada por el tratamiento. Vicky le informó que había dicho: la doctora Wilbur es una rica psiquiatra de Park Avenue, que se aguante por esta vez. El Willard Dorset de 1957, que había escrito que estaba demasiado ocupado para preocuparse por su hija, era claramente el mismo hombre que había surgido hasta ahora en el análisis, demasiado preocupado tras su mesa de dibujo, rodeado y aislado por el sonido de sus herramientas. El hecho de que dicho aislamiento era casi completo parecía ser puesto en evidencia por este diálogo que surgió durante el análisis.
Vicky había preguntado a la doctora, ¿no vio nunca el señor Dorset las atrocidades que la señora Dorset infligía a Sybil? Le preguntaba a Sybil, ¿qué te pasa en el brazo? O cualquier otra parte de la anatomía que tuviera dañada, había replicado Vicky. Y luego se alzaba de hombros y se limitaba a marcharse. Antes de que hubiera pasado el suficiente tiempo como para que Willard contestase a la carta de Sybil, éste encontró una carta suya en el buzón. Temerosa de leerla mientras estaba sola porque varias de sus cartas la habían hecho convertirse en otra, como decía la doctora, o desvanecerse, como ella seguía describiéndolo, esperó hasta que Teddy Reeves volvió a casa. La carta decía: Querida Sybil, Frieda acaba de recordarme que ya era hora de escribir a Sybil. Frieda se está volviendo cada vez más Dorset. Me ha dicho varias veces que está disfrutando de la vida. Si me lo preguntas, pienso que ya es hora de que por una vez en su vida fuese así. Me alegra verla feliz. Recibimos tu carta ayer. Siempre nos gusta saber de ti. Esperamos que esta parte del curso no sea tan difícil ni te dé mucho trabajo. Espero que te vaya bien en los exámenes. ¡Ja! Mi trabajo va bien. El tiempo ha sido frío. Es bueno estar en casa un par de días cada semana, pero me alegra estar aún lo bastante bien como para poder tener un empleo y ganarme la vida. Parece que habrá mucho trabajo el próximo año. A Frieda aún le gusta su trabajo. La seguridad social ha sido aumentada en un 7%, así que ahora ha aumentado lo que cobro. Ahora recibo $104 por mes. Me ayuda mucho. Me alegra haberme metido en la seguridad social. Eso fue hace ya muchos años. Me estoy volviendo viejo. Acabo de ver Lassie en la televisión y ahora tengo que irme a la cama. Me he de levantar pronto. No hay noticias, así que por el momento, adiós, tu pa Willard. Sybil no sentía ninguna molestia fuera de lugar, solo una aceptación irónica de la preocupación de su padre por Frieda y él mismo, y un divertido darse cuenta de que su énfasis en la seguridad social, como el maná del cielo que impedía que cayese de la pobreza, era una forma recóndita de recordarle que no era ningún Rockefeller. Era el propietario de su casa y otras 3 edificaciones. Tenía una sustanciosa cuenta corriente y estaba obteniendo unos buenos ingresos, suplementados por el salario de Frieda, pero deseaba que Sybil creyese que la miseria de la seguridad social representaba un ingreso de crucial importancia. También había la divertida particularidad de que firmase Willard, cosa que no había hecho nunca antes. Periférico desentendido, de pronto mostraba una repentina informalidad, en un gesto bonachón de aceptación e intimidad. En aquella ocasión, Sybil pudo seguir siendo ella misma. Él, que lo pudiera hacer tras menos de 3 años y medio de análisis, indicaba una creciente madurez, una aceptación del tipo de situaciones que en el pasado habían ocasionado una disociación. Con su nariz por delante, como el gran pico córneo de un pájaro de presa, Frieda Dorset entró en el taller de su esposo, situado en el sótano de su espaciosa y confortable casa de las afueras de Detroit. Sin decir palabra, la esposa le entregó a su marido una carta y partió inmediatamente entre el cliqueteo de los tacones de aguja. 10 minutos más tarde, los tacones volvieron cliqueteando al lugar y hablando por encima del ruido de las herramientas. Frieda gorgojeó. ¿Es de ella la carta? Los delgados labios de Frieda temblaban ligeramente y su torso se estremecía de un modo casi imperceptible. Se ve que te preocupa. Willard se alzó de hombros y luego dijo: hablaremos de ello mañana. ¿Qué dice? El gorjeo fue renovado en un tono ascendente. A Frieda Dorset no le gustaban las mujeres y la hija de su esposo no era ninguna excepción, especialmente dado que Sybil representaba una amenaza. El año de matrimonio con Willard representaba la primera felicidad real que había conocido Frieda, que ahora tenía 57 años y no iba a someterse a ninguna interferencia real o imaginada de aquella hija. Los padres de Frieda, que eran tremendamente acuciantes, la habían casado a la edad de 14 años con un hombre de 31. A los 16 había dado a luz un hijo, Carl Obermeyer. Su primer esposo era muy convincente en la iglesia de Willard, pero a ella no la había convencido en absoluto, y encontró asombro tanto en su matrimonio como en el parto. Cuando Carl murió de un ataque al corazón cuando tenía 38 años, ella tuvo una serie de asuntos amorosos, se convirtió en contable y acabó por mantenerse ella y a su hijo.
Siempre le había dolido bastante el que su inteligencia fuera muy superior a la educación recibida, y tras la muerte de su esposo, había comenzado a leer y estudiar en un intento de lograr una autoformación. Habiéndose hecho a sí misma, se dedicó a conseguir a Willard. Algunas gentes decían que por dinero, otras que por amor. Se conocieron en San Francisco en 1949, pero no se habían casado hasta 1956. Cuando él se había trasladado a Detroit, ella también había ido allí, tomando un apartamento contiguo al suyo, preparando sus comidas, cuidado de su ropa y de él cuando había estado enfermo. Willard, que en San Francisco le había dicho a Sybil que no quería volver a casarse y que no se casaría con Frieda, aunque había sido una buena compañera, le escribió a Sybil a Nueva York sobre su cambio de idea. Me parece, le explicó, que voy a tener que casarme con Frieda, porque siempre está en mi apartamento y eso no es de muy buen ver. Aún persistente, Frieda aconsejó con timidez: Willard, Sybil es una chica enferma. Tú eres aún un hombre vigoroso y saludable. Debes pensar en ti antes que en nadie. Frieda dejó que su mano se deslizase sobre la palma de Willard, manteniendo los dedos en ella en un instante. Prométeme que no dejarás que ella interfiera en tu felicidad. Nuestra felicidad, le respondió él lenta y pensativamente. Se alzó de su silla y caminó por el sótano. Pero amo a mi hija y siempre he tratado de ser un buen padre. A veces pienso que lo intentas con demasiadas fuerzas, replicó con aire decisivo Frieda, y que ella no intenta lo bastante para ser una buena hija. Es un genio, Frieda, una muchacha brillante y muy dotada, le contestó él, muy convencido, a pesar de cualquier otra cosa que sea. Entonces, ¿por qué no consigue un trabajo como cualquier persona? ¿O por qué no se casa? Si me dejase a mí, yo le conseguiría un marido. ¿Por qué no usa tacones altos? Porque lleva un reloj de hombre. Me gustaría ponerle pintalabios, acortarle las faldas y rizarle el cabello. La doctora, murmuró Willard, pero ya no puede durar mucho. Espero que Sybil esté pronto bien y se gane la vida. ¿Qué te ha escrito?, gorjeó Frieda insistentemente. Hubo una pausa tensa. Quizá tenga que ir a Nueva York. Ya veremos, replicó con lentitud Willard, mientras desaparecía su resistencia. Bueno, no me podré levantar por la mañana si no me voy a la cama. Con su 1,78 m de altura, Willard Dorset tenía una figura imponente. Andaba muy tieso y su rostro era atractivo y de osamenta fina. Su cabello era sedoso y de un blanco traslúcido, y no había perdido ni un solo pelo ante los asaltos del tiempo. Su rostro confiado mantenía un aire juvenil y unos colores muy sanos. Sus dientes sin mancha alguna estaban todos intactos, no habiendo tomado jamás un bocado de carne o un sorbo de alcohol. Había mantenido su figura y pesaba poco más de lo que pesaba el día en que había abandonado los estudios universitarios. Su voz, que era suave y baja, y su negativa a discutir aun cuando alguien intentase provocarle, reflejaba su convicción de que era pecaminoso el mostrar sentimientos. La expresividad de sus largos y esbeltos dedos no estaba en la consonancia con su alejamiento general. Su nariz respingona era la nariz de Sybil, la insignia de los Dorset. Los dedos eran la marca extrema de una naturaleza sensible y artística, que se expresaba construyendo edificios mejores que los de sus competidores y hallaba un escape en una diversidad de intereses estéticos. En la universidad había estudiado oratoria y canto. En Willow Corners había cantado como tenor en el coro de la iglesia y el club de pueblo, y había organizado un excelente cuarteto masculino. Tocaba la guitarra al estilo español y tenía un interés tan ávido en la música clásica que, a pesar de que su confesión se oponía a las cosas mundanas, había comprado uno de los primeros fonógrafos de Edison. También le interesaba la economía, tenía un verdadero sentido de responsabilidad comunal, y era muy respetado en cada lugar en el que había vivido. Era casi literalmente adorado por los hombres que trabajaban para él. Perfeccionista en su trabajo, Willard deseaba hacer las cosas a la perfección, no solo por el trabajo en sí, sino porque creía que cuando la gente contemplase la perfección de su trabajo, ésta glorificaría a Dios. Contemplando su trabajo, la gente sentía respeto por él, y en la calle a menudo oía el deferente y asombrado comentario: «Este es Willard Dorset,
que le complacía y le divertía un tanto. Pero pensaba, siendo un Dorset, tengo una buena mente y podría haber hecho mucho más con ella si no hubiera pasado 50 años de mi vida en Willow Corners. Deseando usar aquella mente suya, se sentía en la gloria cuando encontraba con gente muy educada, dotada y que había viajado mucho. La convulsión que convertía a Willard en un perfeccionista en su trabajo también lo hacía ser muy meticuloso en los detalles, y esta preocupación por los detalles a menudo bloqueaba la comunicación. No puedes decir que es la mitad más grande, le explicaba Sybil. Si es la mitad, es una mitad. ¿Cómo puede ser la mitad y más grande al mismo tiempo? La compulsión lo convertía también en un esclavo del hábito. Su comida estándar durante 20 años fue 2 bocadillos de huevo frito y un trozo de pastel de manzana. De una inteligencia superior a la normal, Willard también tenía unas limitaciones y una candidez superiores a las normales. Era un hombre inteligente en un ambiente primitivo. Un hombre que se sentía anonadado porque Joe, el sobrino de Hattie, se atrevió a fumar en la casa de los Dorset. Un hombre que se inclinaba lo bastante ante la sabiduría convencional como para escribir en el libro de los autógrafos de su hija. La veracidad, honestidad, amabilidad, pureza y templanza son las más grandes virtudes del mejor de los hombres. De hecho, su mente era una curiosa mezcla de intereses humanísticos y rigidez puritana. Su puritanismo era una amalgama de Willow Corners, la iglesia, la era victoriana y su desmedida reacción contra los locos años 20, que consideraba como una indicación de la decadencia moral de la civilización, un presagio del fin del mundo. Hombre intensamente religioso, se adhería rígidamente a las doctrinas de su fe fundamentalista y era tan literal en su lectura de las escrituras que, a diferencia de algunos miembros de su confesión más sofisticados, por ejemplo el pastor Weaver, su mentor de Omaha, se tomaba las predicciones de su iglesia acerca del fin del mundo tan al pie de la letra que toda su vida la pasó al borde del precipicio del inminente fin del mundo. La misma iglesia y la congregación de Willow Corners a la que pertenecía se convirtieron en algo tan inquietante para él que, a pesar de seguir observando sus doctrinas hasta la última coma, dejó la iglesia durante 14 años. Quizá la huida de la iglesia fuera también una huida de su padre, un beligerante y aburrido hombre de 1,80 m, con huesudas facciones y una barba de chivo, quien, habiendo sido luchador en su juventud, encontró en la iglesia una buena válvula de escape para su agresividad y hostilidad. Aubrey Dorset, el padre de Willard, era hijo de Arnold y Teresa, que llegaron a Willow Corners como empleados de granja y cuyos hijos, además de Aubrey, fueron Thomas, Emmanuel, Frederick y Teresa II. Aubrey, que era un beaturrón, hallaba en los delirios evangélicos los aullidos incontrolados y los aleluyas encontrados con extática pasión, el sustituto para el mal vocabulario que no podía utilizar dado que era un hombre piadoso. Sus desvaríos evangélicos en la primera fila de la iglesia tenían su contrapartida frente a la oficina de correos de Willow Corners, en donde Aubrey discurseaba contra los romanos y el cornudo de Roma, el Papa, denunciando a los odiados católicos ante la multitud reunida. Aubrey Dorset predecía el fin del país si alguna vez un católico llegaba al poder. No solo hostil contra los odiados romanos, sino también contra los miembros de su propia congregación y, en realidad, contra todo el mundo, incluyendo a su propia familia. Aubrey buscaba el talón de Aquiles de todos los que la rodeaban, y a menudo lo explotaba en público con un vigor verbal que igualaba a sus hazañas físicas de los días en que se dedicaba a la lucha. Luego, habiendo descubierto y hurgado en la herida, procedía a salvar el alma de su víctima. Un blanco muy especial era Mary, con la que Aubrey se había casado de rebote y a la que siempre estaba viajando comparándola con Val, el amor de su vida, que lo había rechazado. En diversas ocasiones durante su matrimonio encargaba la dirección de su serrería a un subordinado y desaparecía silenciosamente para ir a reunirse con Val en Nueva York. Luego regresaba para pavonearse de su infidelidad ante Mary. Como padre, Aubrey exigía una obediencia ciega y obligaba a sus 3 hijos, Teresa III, la primogénita, Willard, el segundo, y Roger, 18 meses más joven que Willard, que sonriesen en todo momento como le corresponde a un cristiano, y que nunca riesen, pues esto era pecaminoso.
Aunque sus 3 retoños tenían temperamento musical, Aubrey jamás le pidió que cantasen o tocasen. Temía que, si lo hacían, caerían en el pecado del orgullo. No deseaba que sus hijos fueran unos cabezas hinchadas. Avergonzado por la beligerancia de su padre, Willard recurrió a la pasividad. Molesto por los aleluyas aregantes de su padre, por su agresión y su brusquedad, Willard se retiró a una concha de silencio. Incapaz de verse a sí mismo en la imagen de un padre que lo azoraba y del que estaba avergonzado. El padre con el que su propia naturaleza artística y sensible se hallaba en conflicto. Willard se identificó en cambio con su gentil y artística pero pasiva madre. Y la identificación con su madre era responsable de la naturaleza paradójica del periférico Willard Dorset. Incuestionablemente masculino, sexualmente vital a pesar de sus profesadas rigideces puritanas, atractivo para las mujeres y lascivamente perseguido por estas durante los 9 años en los que fue viudo, un hombre que pensaba y trabajaba con cemento y ladridos, Willard también tenía una faceta claramente femenina. De niño y adolescente a menudo ayudaba a su madre en el trabajo casero. Ponía fruta y verduras en conserva y luego le enseñó a Hattie aquellas habilidades. Cosía y se pagó sus estudios universitarios trabajando como sastre. Y luego cosió todas las ropas de bebé de Sybil. Tenía un excelente gusto para la decoración interior y, respetando ese gusto, Hattie había confiado en él para la decoración de su primer hogar. Por otra parte, la identificación de Willard con su madre no solo ayudó a moldear su personalidad, sino que afectó su elección de una compañera. Como Aubrey Dorset, Hattie Anderson Dorset era abiertamente agresiva, siempre conspicua y claramente cruel. Willard se casó con su padre en forma femenina. De hecho, tanto Willard como su hermano Roger parecían haberse casado con su padre de alguna manera. Ambos hermanos consiguieron hallar mujeres extrañas y de fuerte carácter. Llamadas las dos Enriqueta, como Willard, también Roger se casó con alguien que no era de su confesión. La esposa de Roger era una enfermera católica, con la que se casó probablemente como rebelión contra los histéricos sentimientos anticatólicos de la gente de su propia iglesia, especialmente su padre. La Hattie de Roger fumaba cuando ninguna otra mujer de Willow Corners se atrevía a hacerlo, y usaba colorete y lápiz de labios, lo que era una afrenta para sus parientes fundamentalistas. Pero su verdadera excentricidad estaba en la originalidad de su trabajo nocturno. En su tiempo libre, aquella Hattie Dorset tenía un garito de juego y una casa de citas para monjas en el sótano de su casa de piedra roja de Rochester, Minnesota. Incluso suministraba a las monjas una ropa discreta para darles facilidades en su camino mundano. Roger no quería saber nada de ambos negocios, pero se decía que llegó a tener relaciones carnales con algunas de las monjas. Aquella Hattie tuvo 2 hijos, pero no le gustaba tener chicos y deseaba quitarle a Sybil a su madre. La motivación, que nunca quedó muy clara, probablemente giraba alrededor del hecho de que siempre deseó tener una hija. Pero también pudo estar basada en una comprensión de la situación en que se hallaba Sybil. Como enfermera psiquiátrica, es posible que aquella Hattie pudiera darse cuenta de que su cuñada era incapaz de criar a un hijo. La hermana de Willard, Teresa III, no se casó con alguien como su padre. Reaccionó en contra de él y contra el ambiente total, convirtiéndose en una solitaria neurótica y excéntrica. De adolescente, Teresa había amado y fracasado. Luego había culpado de este fracaso a sus hermanos. A la edad de 40 años se casó con un viejo rico y se trasladó a su granja, en otro estado. Regresó a Willow Corners solo en 2 ocasiones después de eso. Primero, cuando su madre tuvo un ataque en el corazón, y de nuevo cuando murió. En su casa, en la granja, escandalizaba a los vecinos usando ropa de hombre, y en la iglesia, que siempre iba detrás de ella por su dinero, no dando ni 5. El dinero que ni Teresa ni su esposo confiaban a los bancos estaba esparcido en diversos agujeros y escondrijos por toda la enorme granja. En el momento del hundimiento de la economía en 1929, aquellos bancos caseros no les fallaron. Cuando Willard y Roger perdieron los bosques madereros en los que Teresa había invertido con ellos, ésta les pidió su dinero.
A causa de las viejas heridas ocasionadas por su fracaso romance juvenil, los hermanos hipotecaron sus casas para que Teresa pudiera cobrar su libra de carne. Luego, cuando estuvo en posesión de la hipoteca de la casa de Willard, Teresa decidió que sus padres debían ocuparla. No tuvo reparo alguno en ordenarle a Willard y a su familia que se marchase. Rodeada de riqueza, Teresa actuó como una mendiga tras la muerte de su esposo, cerrando todas las habitaciones de la granja excepto una. Se retiró a esa estancia que era calentada en invierno únicamente por una pequeña estufa de petróleo. En los últimos años de su vida, Teresa se reconcilió con Willard. Tras la muerte de Hattie, Willard y Sybil visitaron a Teresa. Sybil, que solo había visto a su tía Teresa en 2 ocasiones anteriores, comprendió ahora por qué la gente la confundía con Teresa y por qué su padre la llamaba a menudo con ese nombre. Willard era aún más suave y bajaba aún más la voz de lo habitual, mostrándose casi irreverente cuando hablaba acerca de su madre. Se convertía en casi dogmático y empleaba una voz fuerte al hablar de su padre y de Tom, el hermano de este. Tranquilizándose de nuevo al referirse a Roger y a Teresa, Willard siempre había tenido extraños sentimientos acerca de su hermano y su hermana. Roger murió a la edad de 56 años y nunca le fue fácil ni recordarlos ni olvidarlos. Willard, que tenía una personalidad más fuerte que Roger o Teresa, erigió una concha protectora contra las perturbaciones domésticas, pero eso no quería decir que fuese débil. Silencioso pero fuerte, no era infrecuente que hiciese prevalecer su voluntad, enfrentando con el hecho de que tanto su esposa como su hija tenían problemas emocionales. Willard, que había absuelto a sí mismo en lo referente a responsabilidades hereditarias por la enfermedad de su hija, Willard se convenció de que su padre era agobiante y Teresa una excéntrica, pero que ninguno de ellos estaba emocionalmente perturbado. Observando a los descendientes de los 4 hermanos de su padre, tenía que admitir algunas extrañezas en el clan, pero se apresuró a atribuir cosas extrañas a las familias de las personas que se habían casado con las que se habían casado sus tíos. Por ejemplo, el tío Tomás, que tenía toda la tierra y el dinero que quería, tuvo 5 esposas, a 3 de las cuales las enterró y otra la abandonó. Fueron las esposas, pensaba Willard, las culpables y no el tío Tom. La primera esposa de Tom enloqueció, perdió el cabello y las uñas y volvió de un color blanco alabastro y murió de una parecía generalizada. Bernard, el hijo de este matrimonio, era muy voluntarioso de niño y, aunque bastante indolente de adulto, se había convertido en un inventor. La primera frase que su hijo, también llamado Bernard, le dijo a su madre fue: «Te mataré». Y según contaban las malas lenguas, realmente la mató su comportamiento. Luego, Bernard Jr., el hijo de Bernard, fue hospitalizado como esquizofrénico. Frances Dorset, la esposa de Frederick, tío de Willard, y Carol, una hija de dicho matrimonio, estaban sujetas a frecuentes depresiones como parte de una psicosis maníaco-depresiva. Pero dado que esta enfermedad tenía una tendencia familiar muy fuerte, Willard tenía un buen pretexto para afirmar que Carol había heredado ese gen de su madre y no de los Dorset. Y como Frances y Carol entraban y salían de los hospitales del estado, visitaban frecuentemente a la familia de Willard cuando estaban fuera. A menudo le preguntaba a Sybil si le preocupaba ser parecido a su tío Frances y a su prima Carol. Luego, como si aún no hubiera hecho bastante daño, le recordaba: «No tienes por qué preocuparte, no son Dorset». Naturalmente, toda esta historia familiar era bien conocida por Sybil y, lo que es más importante, se daba clara cuenta de las necesidades y temores de su padre. Así, mientras esperaba en Nueva York una carta de Detroit, tenía 2 temores: que no viniera y que viniera. Noche tras noche, una y otra vez, durante su periodo de impaciente espera, soñó. Caminaba a través de una gigantesca casa buscando a su padre, o en la misma casa él la buscaba a ella, o ambos se buscaban el uno al otro. Iba de habitación en habitación en un frustrante registro, sabiendo que su padre estaba en algún lugar, pero sabiendo que no podía hallarlo. «Deberías contarle a tu padre tu sueño», le dijo durante el análisis la doctora Wilbur, «que lo andas buscando. El sueño expresa una ansia sexual por él, dado que era seductor para ti, pero también expresa una negación de este deseo».
Sybil admitió que se había dado cuenta de ciertos impulsos sexuales hacia su padre cuando éste hablaba con ella acerca del sexo. Hay algunas cosas acerca del sexo para las que aún no tengo respuesta, decía. Por ejemplo, cuando estaba saliendo con Frieda, vosotros los jóvenes sabéis mucho más del sexo de lo que nosotros nunca supimos. Desde luego, quedaba bien claro que la doctora que Willard había estimulado sexualmente a Sybil no solo cuando era adulta, sino también de niña, tanto en la prolongada escena primigenia como con sus negativas de contacto físico, cuando se había convertido en lo que él denominaba demasiado mayor. Otro sueño. Unos hombres las perseguían con intenciones sexuales. Su padre no estaba allí para rescatarla. Continuaba la persecución y también la falta de rescate. Habiendo esperando durante mucho tiempo que su padre interviniese en su favor, que llegase en su rescate, Sybil de nuevo esperaba, y al ir pasando los días sin una respuesta a aquella carta, quedó atrapada en una red de sensaciones ambivalentes. Las sensaciones hubieran sido más simples si Willard hubiera sido el típico padre rechazante. Por el contrario, tenía una relación con él, una relación en la que habitualmente le había fallado por su pasividad, pero que venía profundizada por unos acentuados deseos edípicos y por una gran afinidad de gustos. Cuando un crítico de arte de St. Paul, Minnesota, le había asegurado a Willard que el talento pictórico de Sybil era genuino, se había mostrado muy orgulloso de su trabajo e incluso se había cuidado de mandar enmarcar sus pinturas. Cuando el padre y la hija miraban juntos un cuadro, era como dos ojos mirando la misma obra. Entre ellos había un nexo, una sintonización reforzada por dos sucesos de la infancia. Primero, cuando Sybil solo tenía 6 semanas de edad, la había atacado una enfermedad en el oído medio. Nadie había podido descubrir qué era lo que pasaba y solo se sentía reconfortada cuando su padre la tenía en brazos. Por casualidad, cuando esto ocurría, siempre estaba sentado junto a la estufa de la cocina. El calor que asociaba con su padre la había aliviado. Comenzó así la unión con este. Segundo, dado que era incapaz de identificarse con su madre, que abusaba de ella y la hacía sentirse avergonzada, Sybil se había visto compelida más y más identificada con su padre. Tenía que tener a alguien y se había persuadido a sí misma de que su padre era la figura de la que podía depender, especialmente dado que no se asemejaba a los Anderson, sino a los Dorset. Así, a un nivel consciente, Sybil siempre había protegido la imagen de su padre, aunque había ocasiones en que aquella imagen no era una fortaleza invencible. En la universidad, escribió Sybil en su diario cuando estaba estudiando, yo tenía compañeros de cuarto, compañeros de clase, una supervisora y un consejero. El consejero, el doctor Termin, era gordo y alegre, llevaba bigote, era cálido, era como el padre que jamás tuve. Siempre tenía tiempo para hablar conmigo, era tan diferente. Y cuando la doctora Wilbur le había preguntado directamente a Sybil, ¿te ama tu padre?, Sybil le había dado una contestación con reservas. Supongo que sí. Así que la espera de la respuesta de Willard Dorset fue larga. Tu biblioteca virtual. Audiolibros.